Hola, sean todos bienvenidos a Noches Creepy. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que se estén pasando súper bien. Estamos de vuelta para el capítulo número 11. Lo prometido es deuda. Recuerden que les había dicho que íbamos a subir capítulo cada semana nuevamente. Estamos aquí de regreso. Estamos en unas fechas llenas de convivencia, armonía y felicidad. Pero ¿qué tal si les dijera que nada de eso es 100% real? Estamos en épocas navideñas, gente. Hay muchísimos mitos y muchas leyendas sobre personas que no les gusta la Navidad o entes malignos que pueden llegar a aparecerse en estas épocas decembrinas. De esto va a tratar el podcast de este día. Vamos a contar historias navideñas. Espero y les agrade. Recuerden, yo soy Giovanni Flores y esto es Noches Creepy. Vamos a empezar con la primera historia. El Krampus, la bestia secuestradora de niños. Esta viene siendo como la contraparte de Santa Claus. Vamos a ello. Krampus es una famosa y terrorífica criatura, perteneciente al folclore de los países alpinos y muy anclada a la imaginación popular de su población. La leyenda cuenta que esta demoníaca bestia es un contrapeso de San Nicolás, equivalente a Papá Noel o a Santa Claus, y por tanto la responsable de castigar a aquellos niños que han sido malos. Recuerden que Santa Claus premia a los niños que han sido buenos, así que su contraparte, el Krampus, castiga a los niños que han sido malos. Su cometido es capturar a los pequeños más traviesos, introducirlos en su saco y llevarlos a las profundidades abisales del infierno para zampárselos, o sea, comérselos. No pinta bien para los pobres niños austriacos, ¿verdad? La tradición revela que el demonio Krampus aparece la noche del 5 o el 6 de diciembre, merodeando las calles durante esa noche en lo que se conoce como la noche del Krampus, denominada Krampusnacht en alemán. Perdonen mi alemán, es que no, si contra apenas hablo español. Ese terrible ser merodea solo o en compañía de San Nicolás y hace notar su presencia haciendo sonar cadenas oxidadas y cencerros a su paso. En cuanto a su apariencia, es como un incubo o un fauno, con cuerno, lengua roja y cabellera negra, pelaje corporal oscuro y patas de cabra. En postales, cuentos o series, y aparte también en películas de televisión, suele llevar una canasta o saco a la espalda para capturar a sus víctimas. Si bien estuvo una tradición perseguida durante la época anterior a la guerra civil austriaca, hoy en día la leyenda ha recobrado salud, motivando a su aparición en televisión, en algunos videojuegos y en diversas películas de miedo de los últimos años. ¿Cómo ven esto, La contraparte de Santa Claus, el Krampus. Yo había escuchado esta historia no cuando era pequeño, es que es una historia ya de muy lejos de este país, de Australia. He escuchado varios podcasts sobre este personaje que en lo particular me llama muchísimo la atención porque es la contraparte de Santa Claus, como bien lo dice. Santa Claus premia a los niños buenos y el Krampus castiga a los niños malos. Esto en verdad es muy tenebroso. Y imagínense los niños austriacos cómo estarán de aterrados con esta leyenda. Porque no obstante que los castiguen, se los come. Es muy tenebrosa y muy creepy como este podcast. Vamos a por la siguiente historia, racita. La siguiente historia se titula Corazones Perdidos. La escuché, más bien la leí, y me encantó, se me hizo muy interesante. Espero que a ustedes también les agrade. Es septiembre de 1811 y el pequeño Stephen Elliot, que acaba de quedar huérfano, se muda con su segundo tío Hal a un caserón en la campiña inglesa. Algo sorprendente, ya que los habitantes de la zona saben que Hal es muy huraño, estudioso de antiguas religiones, que detesta el contacto humano. ¿Es un buen hombre e irá al cielo?, le preguntaba Elliot a la sirvienta, la señora Bunch. Ella le cuenta que es el mejor de todos y le explica cómo hace muchos años adoptó primero a una niña que desapareció sin dejar rastro antes de 3 semanas, y más tarde a un niño extranjero que se esfumó con tanta rapidez que dejó su pañuelo atrás. Esa misma noche Elliot tiene un peculiar sueño. En él está mirando a través de la puerta translúcida del baño que se encuentra al final del pasillo de su habitación. En la bañera hay una figura amortajada, con una terrorífica sonrisa en su cara y las manos sobre el corazón. De repente la figura empieza a gemir y a moverse. Elliot se despierta y se da cuenta de que se encuentra en la mitad del pasillo, pero no hay nadie en el baño. Cuando llega el equinoccio, su tío le recomienda que cierre la ventana y le cita después de la cena en su estudio a las 11 de la noche,
porque quiere explicarle algo importante. Elliot por la tarde observa a su tío tomando una copa de vino tinto mientras lee un legajo y quema incienso de una caja de plata, pero no se atreve a entrar. A las 10 de la noche, antes de la cita con Hal, vuelve a mirar por la ventana de su habitación después de oír gritos extraños en el jardín. Allí ve a un niño y a una niña, los dos con las manos en su corazón. Asustado, corre a la habitación de su tío, donde tan solo escucha gritos y sonidos brutales. Hal aparece muerto con una herida en su pecho que deja descubierto su corazón. Las autoridades locales dictaminan que su muerte se debe al ataque de un animal salvaje que ha entrado por la ventana de su habitación. Sin embargo, cuando Elliot investiga los papeles de su tío, se encuentra con la verdadera razón de su muerte. Hal creía firmemente en que podía conseguir la vida eterna consumiendo los corazones de 3 niños. Para ellos debería extraerlos de sus víctimas aún vivas, quemarlas y mezclarlas con vino. El primero era una niña gitana cuyo corazón había sido arrancado en 1792. El segundo era un niño italiano en 1805 cuyos cadáveres habían sido ocultados en la mansión. El corazón de Stephen debía ser el tercero para esta macabra historia. Una historia por demás interesante. La verdad se me hizo súper buena esta historia, ya que andamos con historias navideñas. Este hombre creía que podría conseguir la vida eterna extrayendo el corazón de 3 pequeños inocentes, pero vimos que no fue así. Se me hace interesante porque estos niños volvieron del más allá, se manifestaron y pudieron vencer a esta persona que quiere usar esos corazones para conseguir su cometido. Esta historia es muy buena, así que vamos con la siguiente. La siguiente historia se titula Laura la Loca y comienza así. Un 24 de diciembre especial. Este hecho sucedió el 24 de diciembre, pero hace 40 años, cuando Laura la Loca, la vecina amargada conocida así, en su barrio regaló tamales a todo el vecindario. En realidad fue algo insólito, porque no era querida por sus vecinos. Todo el año estuvo en conflicto con todas las personas, por una cosa o por otra. Por eso su apodo se lo ganó a pulso. Es por eso que todos quedaron sorprendidos por su mal cometido, pero también comprenden que eran fechas navideñas, días especiales y todos merecemos una oportunidad. Por eso, aunque todos los vecinos habían peleado alguna vez con ella, le recibieron su tamal y su atole con gusto y agrado, y vaya sorpresa se llevaron. Los tamales estaban re buenos, quizá los mejores que hayan probado hasta el momento. Todos se quedaban con ganas y le pedían más, y ella con gusto y amabilidad les daba todos los que pidieran. ¿Quién iba a pensar que Laura la Loca, esa vecina incómoda, tenía semejante sazón? Se preguntaba toda la gente. En realidad Laura no era tan mala persona, solo que las cosas que le habían pasado en la vida le forjaron ese carácter y seriedad, o como sus vecinos le decían, esa amarguez. Pero tan solo pensar, tenía 50 años y hasta el momento 2 maridos le habían engañado con otras mujeres. Uno de ellos hasta la llegó casi a matar. 2 más la dejaron viuda con muertes aterradoras y trágicas. Y 2 frutos de esos matrimonios perdieron la vida. Uno de sus hijos de hecho nació muerto. No se justifica el trato que tuvo todo el año con los demás, pero vaya vida, más de una persona quizá ya no estuviera tan fuerte o firme como ella. Mientras todos comen sus tamales mostrando placer en sus rostros, una señora se empezó a preguntar por qué el último hombre en el que se había visto Laura ya hacía días que nadie lo veía. De antemano se sabía que la relación ya no iba bien. Varias veces se les miró pelear. Él al parecer llegaba ebrio y la golpeaba sin cesar. Varias noches se le escuchó llorar y gritar, pero nadie del vecindario salió a ayudarla. Otro detalle importante es que había 2 perros de los vecinos de enfrente que odiaba con todas sus ganas, y los perros a ella, pues bastaba con que la miraban llegar y ellos empezaban a ladrarle sin parar. Igual que el amante de Laura la Loca, los perros también desaparecieron de manera extraña días antes del 24. Pasaron los días y a varios vecinos comenzaron a enfermarse de gravedad. Todos los vecinos estaban preocupados porque pasaría año nuevo triste en el hospital. Sin embargo, Laura la Loca ponía la música a todo volumen y cantaba a todo pulmón mientras hacía los quehaceres de su casa, y por momentos soltaba unas inmensas carcajadas que provocaban que se enchinara la piel. Pasaron los días y Laura la Loca se fue del vecindario sin avisar a nadie. Nadie la vio salir, simplemente la casa se quedó sola, pero dentro de ella se desprendía un olor desagradable.
Los vecinos reportaron estos a las autoridades y cuando llegó la policía a revisar, quedaron simplemente sorprendidos. En la casa de Laura estaban los restos óseos de un hombre adulto y 2 perros, y a un lado el inmenso caso de cobre lleno de sangre. Sobre las explicaciones para saber qué eran los tamales que ese día Laura la Loca regaló a sus adorables vecinos. Todos los créditos de esta historia a Richard Van, que fue extraída del grupo Cementerios y Leyendas y Relatos de México y el Mundo. Por este grupo he encontrado varias historias y esta es una de las que más me agradó porque va acorde de las historias que estamos contando en esta ocasión, que son historias de terror de Navidad. La verdad, imagínense ustedes, esta historia me recordó a La Tamalera, una mujer que estuvo aquí en México, quien estuvo vendiendo por mucho tiempo tamales con restos de su ex marido. Imagínense simplemente esa imagen de una persona que está como quien dice vendiendo tamales en una esquina. Nunca sabemos qué es lo que su método de preparación, por qué saben tan ricos o por qué tiene tanta importancia o tanta clientela. Esta mujer, Laura la Loca, enfermó a todos sus vecinos y ella como si nada se fue, se despidió. Encontraron en su casa los restos de estas personas y en verdad es algo espeluznante. Por eso, chicos, no reciban nada de extraños, que es lo que puede llegar a pasar, como esta Laura la Loca. Sí estaba loca, en serio, Pocas veces no me gusta juzgar a personas así, pero en esta historia sí se dan cuenta que sí está psiquis. Vamos con una historia más para terminar este capítulo. La siguiente historia se titula Terror en Navidad. Era plena temporada navideña y los Smith, tras tener una discusión con sus familiares, decidieron aceptar la invitación de un matrimonio amigo para ir a pasar las navidades en su casa de campo. Una propiedad enorme y muy antigua que se encontraba en un páramo muy extenso. Robert y Charlie, los únicos hijos varones de las familias, se pasaron todo el camino martirizando a sus padres desde el asiento trasero. Ese coche de juguete era mío. No es cierto. Yo lo vi primero. Me la vas a pagar. Mamá, Robert me está pegando. No es verdad. No es verdad. Fue Charlie el que empezó. Basta los dos. La madre fulminó con una mirada del asiento delantero. Si no se calman ahora mismo, nadie recibirá sus juguetes de Navidad. Enojados por la amenaza, los niños permanecieron por fin en silencio, aunque no dejaban de lanzarse miradas de desagrado durante el resto del viaje. Una vez que llegaron hasta la vieja casa de los Callahan, el matrimonio que los iba a hospedar, todos bajaban del vehículo para conocer la propiedad. Mientras sus padres conversaban con sus amigos, Robert y Charlie, los pequeños niños, optaron por ir a explorar la casa. Ellos se fueron sin permiso y entraban a los baños y gritaban y abrían las puertas de las recámaras. En una de ellas vieron una sorpresa. Una anciana estaba sentada en la cama sonriéndoles. Rápidamente bajaron a buscar a sus padres. Mamá, hay una vieja en la habitación. Ya estuvieron metiendo sus narices donde no les llaman. La madre volteó a mirarlos enojada. ¿Qué les dije de comportarse bien cuando salimos de casa? Pero como los niños insistían, los Callahan tuvieron que intervenir para tranquilizar a sus amigos. Dejan a los niños, seguramente están jugando. Aquí no vive nadie más que nosotros, aseguraron sonriendo de una manera que se notaba que no daba buena espina. La casa pertenecía a nuestra tía, que lamentablemente murió. Ya estaba muy anciana. Esa noche todos cortaban el pavo navideño y cenaron en el gran comedor. Luego de cantar algunos villancicos, los niños se fueron a dormir en la habitación que les habían preparado, pues mañana había que levantarse temprano para abrir los regalos. Poco después de la medianoche, Robert despertó alertado por un ruido. Miró hacia la puerta y casi se desmaya cuando vio que la misma anciana de horas atrás estaba allí mirándolo fijamente. La mujer esbozó una tétrica sonrisa y rió por lo bajo. Desesperado, Robert despertó a su hermano. De inmediato los niños gritaron llamando a sus padres, y cuando estos subieron, la anciana desapareció. Fueron unas navidades realmente terroríficas para los chicos Smith, tanto así que tuvieron que marcharse antes,
pues ni los regalos les quitaron el susto. Algo estaba mal con la residencia de los Callahan. No fue sino hasta años después que la familia recibió una noticia que los dejó en shock. Los Callahan habían sido encontrados muertos en su casa campestre. Pero eso no fue lo más escalofriante. Las autoridades habían descubierto los restos de una anciana en el desván. La habían encerrado y la dejaron morir de hambre. Excelente historia para estas navidades, gente. Me pareció fabulosa. Ya escuchamos varias historias. La historia es muy buena porque esta familia tenía como que una mujer encerrada y tuvieron que hacer su teatro, maroma y circo para que no se dieran cuenta que estaban ahí cuando sus amigos fueron a visitarlos. Quién sabe qué tenían planeado para ellos, porque el simple hecho de invitarlos ya era un poquito más de sospecha. Pero bueno, gente, espero esta historia les haya gustado. Este capítulo fue un poco corto, como me comentaron, no les gusta que sea un poquito más corto los videos, unos 15 minutos por lo mucho, para que no sean tan enfadosos de poder. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube y en todos lados donde quieran encontrarnos. Estamos como Noches Creepy. Recuerden, gente, esas fueron historias de Navidad. Espero les haya gustado. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho y recuerden que Noches Creepy les desea unas dulces, pero muy dulces, pesadillas. Chau chau.